todos. Muchas gracias a todos por asistir a este pequeño evento virtual donde hablaremos un poco de la biotecnología suiza en el desarrollo postquirúrgico y el avance de lo que hemos visto en algunos casos clínicos, tanto con el doctor Juan Manuel Velasco como en algunos casos que les voy a mostrar a nivel internacional que han tenido evolución. Me presento, yo soy el doctor Felipe Torres, director científico de la Pericio International Academy en Suiza, donde básicamente hacemos alianzas e investigación de desarrollo en biotecnología y en inteligencia artificial y computación cuántica. Estamos aliados con diferentes entes en educación, con la Universidad de Ulm en Alemania, con la Universidad de Catanzaro, Foggia y Napoli en Italia, con la Universidad de Varese en Lugano, con algunos centros de investigación en España y aquí en Colombia con la Universidad del Rosario y algunos entes e investigadores en Argentina, con el gobierno de Brasil y otros entes. Básicamente, Perizo, que es el desarrollador de la tecnología de la que vamos a hablar hoy, es una empresa en Suiza que lleva más de 50 años y que desarrolla tecnología de avanzada para el diagnóstico o tratamiento de patologías agudas, subagudas, crónicas, ayudados con inteligencia artificial y física cuántica. Esto es importante. Perizo no desarrolla una tecnología que ya existe para ponerla más bonita. Voy a poner un ejemplo. Hay láser de alta intensidad con un buen resultado y vamos a crear otro láser de alta intensidad que tenga una pantalla más bonita o que tenga unas opciones diferentes. Realmente a esto no se dedica la empresa. La empresa lo que hace es valorar si las ondas de láser pueden tener un resultado mejor teniendo una onda diferente, una frecuencia diferente, y donde en vez de utilizar física aplicada, utilizamos física cuántica aplicada a equipos. Todos nuestros equipos tienen inteligencia artificial y están comunicados con un computador cuántico en Suiza para desarrollar investigación y avances en diferentes áreas. Acabamos de llegar de Dubái en el Congreso Mundial de Médico para ver todas las tecnologías de diferentes empresas y podemos evaluar de este desarrollo tecnológico que estamos avanzando. Entonces, bueno, muchas gracias por asistir. Vamos a tratar de hablar del concepto que es la terapia diamagnética, cuáles son los desarrollos de la tecnología y por qué seguramente los resultados que estamos obteniendo. Muy bien, entonces vamos a mostrar cualquier pregunta. em, Creo, y si me confirman, si Juan Manuel o Carlos Andrés me Perfecto, confirman si Doc. están mostrando mi charla, sí, ok, Sí. perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, como ya les decía, soy el director científico de Perizo International Academy, trabajamos con algunos institutos de investigación y desarrollo. Muy bien. Entonces hay que entender de primeras para poner este concepto global, el concepto de mecanotransducción, que nace algunos años con una tecnología que desarrollamos, que es las ondas de choque. Tenemos que decir que hoy es uno de los productos de mecanotransducción, pero realmente la mecanotransducción viene a ser muy amplia. Y en concepto global es una onda física externa o directa de nosotros mismos que produce una respuesta biológica. A través de esa carga mecánica, una respuesta biológica. En este punto por mucho tiempo se habló de este concepto mecánico en la matriz celular de compresión o extensión que provocaban una síntesis de factores de crecimiento y un recambio de la matriz celular de los proteoglicanos y los glucosaminoglicanos y adaptando unos procesos inmunológicos específicos. Esto ya va mucho más grande y esto es el concepto de hoy. Ya hablamos de rigidez arterial como un concepto biológico del 80% de las patologías sistémicas, donde antes entraba un estrés mitocondrial para ello, después hablamos del proceso lipídico, después empezaron a hablarse de unos factores genéticos, después de unos procesos epigenéticos, y como se dan cuenta, aquí tenemos un concepto de mecanotransducción, no solo de la membrana celular, sino del núcleo celular, que viene a ser muy importante. Esta mecanotransducción hoy está hablada en cuatro términos grandes: presión hidrostática, fuerzas tensiles de esa matriz extracelular, estrés del fluido, el flujo de fluido, que no solo es el flujo en el lumen vascular o en el lumen intestinal, sino en el lumen de la matriz,
y rigidez de la matriz extracelular, que es muy importante. No todos los tejidos tienen las cuatro características, como se dan cuenta acá, y estábamos hablando de, digamos, de la piel, donde la piel tiene dos tejidos, dos aplicaciones de mecanotransducción, las fuerzas tensiles directamente y evidentemente la rigidez de la matriz, que es un proceso fisiológico agudo o crónico, dependiendo de lo que veamos. Entonces, cada uno de estos, lo que están viendo en estos puntos, son los tejidos que responden a esos tipos de mecanotransducción. Sin embargo, hay que hablar que en los últimos 25 años, desde la medicina regenerativa, uno de los puntos más importantes, seguramente, no, si no lo han manejado, lo están manejando o seguramente lo han querido manejar, el concepto de terapias celulares, exosomas, células madre. Y por mucho tiempo se buscaba y cuál era el punto, cómo existían estas células madre dentro del tejido y qué era lo que pasaba y cuál era la respuesta. Y normalmente no encontramos estas células mesenquimales, excepto en algunos tejidos como la grasa, como en la médula ósea, como algunos puntos de pulpas dentales o algunas zonas específicas muy periféricas de la sangre. Entonces, hoy entendemos esto y es que la mecanotransducción causa una regulación de una plasticidad que se llama epitelio mesenquimal. Nuestras células tienen la capacidad de diferenciarse de nuevo una célula mesenquimal que va a dar una diferenciación al tejido propio o al tejido específico que quiera recuperar a través de la quimiotaxis. Entonces, después de muchos años trabajar solo con células y con exosomas, sobre todo con células madre, con el doctor Juan Manuel, que lo venimos haciendo desde hace muchísimos años, hoy muchos de los pacientes no requieren estas terapias porque hemos encontrado que la mecanotransducción adecuada y clara y focalizada, pues llega a dar un concepto de mecanotransducción adecuada en todo este proceso. Pero entonces siempre hablábamos de el tratamiento tradicional o cuándo trabajarlo versus a pensar en un proceso de mecanotransducción o biotecnología diferente. Hoy creo que no es un versus lo que tenemos que hablar, es sumar al proceso. Hoy ya no es decir si operas o no operas, sino cómo una biotecnología te puede ayudar en el proceso quirúrgico, sea preventivamente en adaptación del tejido o sea posteriormente para bajar el proceso inflamatorio de daños dentro de lo que tenemos. Eh, entonces, importante eso. Muy bien. Ay, qué pena, me pasé acá. Ok, este es un estudio que sale en 2008, uno de los primeros estudios de la respuesta diamagnética. Ya les voy a hablar qué es el diamagnetismo. Pero hay que hablar que solo vemos esta verticalización de la conformación de vesículas tubulares a través del diamagnetismo cuando llegamos a más de 1.5 teslas, ay, qué pena, de 1.5 teslas, pero vemos que vuelve y se desnaturaliza por arriba de las 5 teslas, o sea, realmente no es entre más energía de lo que podamos hacer, sino una adecuada energía para responder adecuadamente al concepto biológico. Pero no solo encontramos eso, sino que encontramos que la membrana celular de todas nuestras células tiene una anisotropía diamagnética. La membrana bifosfolipídica para mantener ese rechazo, ese proceso hidrofóbico, requiere que esos procesos bifosfolipídicos estén en una anisotropía que logra que la bomba sodio-potasio ATPasa esté adecuadamente con una apertura y un recambio del sodio y el potasio y de la presión osmótica y de otras proteínas transmembrana que muchas veces vemos bloqueados como intolerancias periféricas a los carbohidratos y otras patologías. Entonces es importante tener esto en cuenta para entender parte de la respuesta que vamos a tener aquí. Vamos a hablar del primer efecto del diamagnetismo y es el movimiento de líquidos y moléculas. Es lo primero que hacemos. Vamos a entender más adelante cómo viene este concepto, pero lo primero es que vamos a tener una migración de una zona de alto campo magnético cuando hay un edema o un proceso de aumento del líquido y la presión osmótica a una área de baja intensidad magnética, a un lumen vascular básicamente, donde ya tenemos una baja de este punto. Esto conlleva que hoy estemos hablando, desde el principio, desde el colegio nos enseñan que estamos hechos de más de un 70% de agua y evidentemente desde la parte médica lo manejamos a nivel global, con diuréticos específicos donde estamos en el lumen vascular, pero no entramos al lumen celular ni al lumen de la matriz extracelular. Y esto se maneja con presión osmótica. La presión osmótica, como la vemos acá en todos los tejidos, es vital e importante y hoy viene a ser dentro de la mecanotransducción un proceso de evaluación y desarrollo para el tratamiento. Y vemos acá cosas sencillas. Miren cómo un tejido mamario debe tener entre 0.4 intracelular a 25 kilopascales extracelular con presión osmótica normal.
pero en un cáncer de mama lo tenemos aumentado de 1.5 de 0.4 a 1.4, que era la intracelular, y de 25 a 75 kilopascales. Lo mismo vemos en el cerebro. Un cerebro normal intraneuronal es de 0.5 y extracelular a 1 kilopascal. Y vemos en los pacientes envejecidos de 2.2 a 2.6, bastante aumentado. Y es parte del manejo diamagnético el barrer y eliminar o movilizar ese líquido y disminuir esa presión osmótica. Sin embargo, siempre hemos visto que el concepto global del proceso magnético es muy importante y lo vemos en nuestra Tierra. Cuando tenemos un resonador de 1.5 teslas, estamos hablando de 15.000 veces el campo magnético de la Tierra. Los organismos normalmente hacen un trofismo magnético para manejar, almacenar esta energía. Los animales tienen unos procesos de sensibilidad magnética, las plantas responden al entorno magnético y la expresión genética del fenotipo celular responde a los procesos magnéticos, por lo cual no es una situación totalmente externa y lógicamente la posición animal. Pero no solo lo vemos aquí, lo vemos en la luna cuando se acerca a la Tierra. Ustedes han oído que cuando la luna se acerca, las mareas se desplazan porque hay un rechazo diamagnético y rechaza los líquidos y por eso a los laterales se ve un aumento de ese flujo. Por eso sí, cuando hay luna llena y acercamiento de una luna, posiblemente hay aumento de la presión osmótica y molestias dentro de lo que estamos mirando. Dentro de la materia biológica, todas las estructuras biológicas son diamagnéticas, pero hay que tener en cuenta que tenemos tres grandes estructuras electromagnéticas. Cuando hablamos del diamagnetismo o electromagnetismo es una propiedad o una ley atómica biológica. La ley atómica dice que tenemos cuatro características: energías fuertes, débiles, electromagnetismo y gravedad. Y dentro del electromagnetismo tenemos el ferromagnetismo, que es el que ustedes tienen en el imán, se pega a la nevera. Esto es un concepto ferromagnético. El paramagnetismo es aquel que pensamos que al no tener hierro no se pega, pero tiene un efecto de atracción, que es en la mayoría de los equipos electromagnéticos de alta intensidad que ustedes encuentran en el mercado es paramagnetismo. Pero aquí vamos a ver algo muy importante. Requiere un electrón no apareado, por si ustedes le colocan una llave o un clip, en ese momento va a sacar chispas. O si ustedes lo colocan en un músculo, hace contracción. Es bastante bueno para una rehabilitación muscular, pero no maneja el proceso que vamos a hablar específicamente. El diamagnetismo no requiere un electrón apareado, por eso ustedes lo que van a ver es un rechazo del efecto magnético, pero no van a ver chispas ni contracción muscular. No tiene atracción como el paramagnetismo y el ferromagnetismo, sino un rechazo, y ese rechazo es lo que hace que el movimiento de líquidos tenga un flujo para poder movilizar líquidos. Eso es como una de las primeras características que tenemos, y también movilizar y activar la membrana celular que vimos, que es diamagnética, para que tenga una apertura del sodio potasio ATPasa y tenga una regulación de la presión osmótica. Entonces ya tenemos que estas moléculas, este concepto molecular lo tenemos allí. Hoy día tenemos un centro que se llama el Coalliance, donde si ustedes lo buscan en internet, está dado por un alto concilio, que hay premios Nobel y premios de física y matemática, donde se desarrollan diferentes conceptos en la computación cuántica y los estudios de la física cuántica para evaluación. Uno de los puntos médicos muy importantes es el desarrollo del control de la geometría molecular, que es lo que causa muchas de las patologías y que logra también desarrollar fármacos para el funcionamiento dentro de todo esto. Al tener este empuje del líquido, el proceso diamagnético hace un efecto que llamamos el efecto Moisés o Moisés, que básicamente es un movimiento dentro de la membrana y del líquido y la matriz para hacer una activación de esta membrana y un movimiento de los líquidos intracelulares. Es importante que el diamagnetismo requiere una baja frecuencia, porque las altas frecuencias desnaturaliza la célula, y por eso nuestro equipo no pasa de 7 Hz, de 0 a 50 Hz, pero miren el largo de onda que está teniendo, que es de más de 6.000 kilómetros. Pero miren cómo la magnetoterapia tradicional y la radiofrecuencia, los infrarrojos, la fototerapia tiene otras características que son diferentes. No estamos hablando si son mejores o peores, simplemente son otras características dentro de todo esto. Este estudio solo les quiero mostrar algo muy grande.
hecho por nuestro grupo en Hull, dirigido por la doctora Marion Snyder, donde a través del concepto de biología molecular, que hoy vamos a llevar directamente a Rosario para también estudiar esto, miramos si los cambios diamagnéticos a través de nuestro equipo causaban una polarización de los exosomas, un aumento de la capacidad fagocítica, un cambio de las micropartículas o los exosomas y una baja del proceso de radicales libres a nivel de los procesos celulares. Entonces, lo que encontramos es que estudiando los CD38, que son los M1 inflamatorios, y los CD133, M2 desinflamatorios, posterior a estimularlo con nuestro equipo, en los primeros 60 minutos veíamos una caída inflamatoria importante de los TH1, los M1, y una actividad desinflamatoria alta de los CD133, igual en el proceso a tiempo, dependiendo de las unidades que tuviéramos en la respuesta. Entonces vemos que esto es un paciente que no tuvo una actividad directa de la modulación. Entonces, muy, muy importante la respuesta. La segunda, la capacidad fagocítica. Esto es un estudio básicamente donde utilizamos un cultivo de hierro con macrófagos para valorar cómo empiezan a atacar o a consumir ese hierro. Ven que los macrófagos empiezan a tratar de hacer fagocitosis muy lenta. Y es parte de lo que tenemos que al estimular estos CD63, estos cultivos, empiezan a acumular, a hacer una acumulación de hierro. Y lo que observamos es que después de utilizar la CT omega 20, tenemos este proceso donde fue estimulado, tiene una acumulación de hierro con una limpieza de hierro lateral, por lo cual en las patologías de acumulación hierrica a nivel del tejido vemos una respuesta muy, muy positiva. Lo tercero es la activación de micropartículas o exosomas. Vimos que los exosomas realmente no tienen una gran actividad inmediata. Acuérdense que estamos hablando del tamaño y que tenemos que tener microvesículas, que son las que realmente manejan el sustrato o la pared específica de celular. El exosoma ya es mucho más grande, entra entre 50 y 100 nanómetros. Nosotros tenemos que tener que un exosoma secretoma que hace la activación, que son las microvesículas, debe ser de menos de 10 nanómetros. Y aquí vemos cómo antes de activarlo, lo tenemos en un proceso inmediatamente se le activa antes y vemos una activación inmediata de las micropartículas, un aumento importante en la cantidad de diámetros de la micropartícula y decidiendo un resumen global donde después de la estimulación vemos una polarización de los M1-M2, más desinflamatorios, un incremento del potencial mitocondrial acelerando los procesos de cicatrización, una entrada de calcio, un flujo de calcio entre los macrófagos, un incremento de partículas no ozonizadas para hacer estos procesos vesiculares de fagocitosis, un incremento en la formación de macrófagos M2, un incremento en los micropartículas, que son los nanopartículas que ayudan en el proceso de recuperación y un incremento de la disminución de la oxidación celular. ¿Qué es este equipo? Básicamente lo que trabajamos con él es un concepto diamagnético. Ya les había dicho que tenemos diamagnético, paramagnético y ferromagnético. Todos los tejidos tienen esta capacidad diamagnética. El problema es que necesitamos una alta energía para que tenga una respuesta. Y aquí es donde vamos a ver que nuestro equipo maneja 2.2 teslas focalizados en su cabezal. No es una resonancia que salga con el magnetismo global, sino es focalizada. ¿Pero por qué maneja el agua? Básicamente porque la susceptibilidad magnética de las moléculas de los tejidos dependen de la ionización magnética. Hay características diamagnéticas y paramagnéticas. Vemos cómo el oxígeno es paramagnético, pero requiere 193.5 por 10 a la 8 de energía de susceptibilidad magnética. Requeriríamos un concepto energético electromagnético muy grande, pero el agua no alcanza ni a 1, 0.56 por 10 a la menos 6, por lo cual el movimiento de líquidos del proceso diamagnético, la susceptibilidad diamagnética es enorme. Entonces vemos como el diamagnetismo rechaza, el paramagnetismo mantiene y el ferromagnetismo atrae, y nosotros estamos manejando un rechazo para el movimiento de líquidos. El efecto diamagnético repulsivo afecta la materia biológica, lo vimos en el efecto Moises, que hace un movimiento de la membrana y hace un movimiento del líquido, pero principalmente afecta el agua, el flujo de iones sodio, cloro, potasio, la mayoría de proteínas plasmáticas, y al modular la respuesta tenemos unos fenómenos biológicos del organismo específicos. Cuando hablamos de diamagnetismo y lo hablamos a nivel atómico, normalmente se observa porque el electrón gira sobre su propio eje
y gira alrededor de un núcleo de un protón. Y cuando llega y se acerca al protón, el electrón frena su movimiento por la energía del núcleo y depende de la energía, de la osmolaridad y la característica atómica, vuelve y se sale como en un carrito de cuerda, que entre más atrás lo hagamos, más lejos se va y depende de la energía, miramos cómo responde ese electrón, pero en el momento en que retoma su movimiento, ese momento pasivo, crea radiofrecuencia. Esa radiofrecuencia es específica de cada átomo del universo y es lo que vemos en nuestra resonancia magnética. Por eso se llama resonancia, porque ahí vemos la resonancia a través de una fórmula que se llama la fórmula del árbol y la traemos a una imagen. Nosotros lo que hacemos es traer esa imagen o esa fórmula del árbol y en vez de traerla la enviamos, por lo cual enviamos la energía diamagnética y le colocamos una característica de radiofrecuencia eléctrica para que podamos trabajar sobre tejido específico. Eso es un punto importante, porque casi todas las demás mecanotransducciones electromagnéticas o no electromagnéticas, de sonido como ondas de choque y otras más, actúan globalmente, estimulan todo. Acá nosotros estimulamos específicamente lo que requerimos. Alta intensidad, 2.2 teslas, baja frecuencia de la onda diamagnética, una amplia onda, y una longitud de onda selectiva que hace que no sea una estimulación rígida, sino variable. El primer elemento, como lo ven acá, es el de subida. Esto se mantiene unos segundos. Cuando arranca con el equipo, se mantiene unos segundos. Después alcanza su valor máximo dependiendo de la eficacia de señal que nosotros le coloquemos. Y esta señal electromagnética permanece en una meseta, a diferencia de un electromagnetismo paramagnético tradicional que requiere muchas frecuencias, por eso es tan alta la frecuencia. Aquí mantenemos una meseta que después de 3 minutos causa una respuesta de mecanotransducción para tener una eficacia o una optimización de la señal. Esto hace que tengamos mayor duración de la intensidad de estimulación biológica, por lo cual el electrón queda girando en esa frecuencia, estimulando la mecanotransducción, favorece mucho más el movimiento de fluidos y un punto importante que tenemos con la tecnología es que podemos implantar moléculas, medicamentos, quimioterapéuticos, exosomas, PRP, podemos implantar ácido hialurónico de bajo peso molecular, tropocolágeno y medicamentos fitoterapéuticos. Algunos me han preguntado naturales como homeopáticos y también lo hacemos directamente hasta 8 centímetros de profundidad al 100% de efectividad. Entonces esto se da por este punto de gradiente del campo que indica cómo cambia en el espacio y en el tiempo, que este gradiente que cambia varía la forma de la onda, como se dan cuenta acá, y estos cambios, que son como melodías diferentes, modulan para que podamos estimular lo que queramos. La membrana, un tejido específico, el líquido extra o el líquido intracelular, receptores nociceptivos, receptores neuropáticos, que vamos a trabajar en este punto. Entonces, esto es lo que yo les digo. Miren cómo cambia la onda y lo que vamos a hacer es igual que un diapasón de 420, que cuando yo lo toco, si tengo un diapasón a menos de 50 centímetros, empieza a vibrar igual. Entonces, lo que quiero es que cuando cambio la onda, puedo trabajar directamente el líquido intracelular o solo el líquido extracelular en el edema. Y puedo trabajar tejido específico. Quiero fortalecer, hacer una pexia del músculo estriado. Quiero hacerlo sobre el músculo liso a nivel vascular. Quiero trabajar para que tenga una funcionalidad más rápida todo el proceso en fibras nerviosas rápidas con mielina o no rápidas o lentas, fibras C, que no son mielinizadas. Entonces tenemos selección específica. Tenemos 4 mecanismos de acción y esos 4 mecanismos de acción es como se maneja absolutamente todo el proceso. Primero, una bioestimulación endógena. ¿A qué? A lo que yo decida. Músculo estriado, músculo liso, procesos vasculares, cartílago, nervio y membrana celular. Ya vamos a mirar, tiene varios tipos dentro de lo que podemos. Al tener esta bioestimulación endógena, hacemos dos procesos. Uno, que hace el proceso de mecanotransducción en el efecto Moises a través de la matriz celular y la membrana celular. Y dos, una transducción electroquímica que causa esa activación de la bomba sodio-potasio TPasa y el movimiento del citoesqueleto en el movimiento de líquidos intra y extracelulares. Esta estimulación endógena, esta estimulación hace que sea endógena, o sea, es directamente sobre el tejido. El tejido, la máquina funciona a 8 centímetros 100% efectivo.
y desarrolla una capacidad para tratar el tejido, por lo cual si queremos que posteriormente a un procedimiento quirúrgico tenga una recuperación más rápida, podemos saber hacia dónde vamos, pero también podemos hacer que se acelere. Acuérdense que la mitocondria se acelera y hace un proceso de aceleración rápida. Y el proceso es isotrópico, no tengo que tocar todo el músculo de un solo haz, sino que al tocar uno de los procesos se distiende en un proceso isotrópico el desarrollo de lo que tenemos. ¿Qué tenemos en estos estudios? Tenemos un estudio que hicimos en zebrafish. Los zebrafish tienen una característica y son animalitos de una rápida recuperación, regeneración, no duplicación. Por eso no hacemos este estudio con gusanos o con salamandras, que ellos lo que hacen es duplicar, por eso recuperan totalmente sus miembros. Aquí lo que hacemos es regenerar, pero es el animal con más alta regeneración. Entonces, que lo que hicimos fue lesionar su aleta dorsal, exponer los 64 minutos al día, 2 veces al día por 5 días. ¿Por qué tanto tiempo? Porque básicamente tenemos que tenerlos en una pecera y calcular cuántas veces pasaban por la zona que estaba con diamagnetoterapia. Lo que se encontró es que la tasa de crecimiento en comparación con los controles era una proporción muy alta, de 0,01, y los tiempos de regeneración fueron más cortos. Miren esto, los tiempos de regeneración con diamagnética fueron en 8 días, mientras que esto completaba 10 días, pero no solo fueron menores, sino mucho mayores las aletas crecidas con mayor recuperación. O sea, no solo veíamos eso, y lo hemos visto también en deportes. Nosotros trabajamos con Millonarios Fútbol Club y hemos visto que algunos de sus jugadores, posterior a la lesión, su performance mejora posterior a la recuperación. No solo recuperamos la lesión, sino mejoramos a un nivel mucho más alto. Este es un caso de una paciente de 94 años con 10 años de una lesión, de una úlcera que no había respondido y que posterior al tratamiento con 9 sesiones logramos un cierre total de la herida. El segundo mecanismo de acción, movimiento de líquidos, movimiento extraintracelular. Cuando es extracelular, drenaje de los tejidos, eliminación de toxinas, moléculas antiinflamatorias, evidentemente una liberación del edema y un transporte de nutrientes y metabolitos. En esos tejidos que estamos con patologías o con situaciones necróticas, pues aquí vemos un resultado acá. Y a nivel intracelular tenemos 3 puntos: una estimulación de la reacción bioquímica, un equilibrio bioquímico intracelular, que hace que de granulación de factores de crecimiento y aceleración de los procesos de cicatrización. Esto es lo que vemos también desde el proceso de mecanotransducción interna y la transducción electroquímica. Eso es lo que veíamos y lo comprendimos con los estudios de la Universidad de Hull, donde vemos que la matriz se ilumina, que pena, disculpen, la mitocondria se ilumina y hace una aceleración. Esta era una lesión con una ruptura de muscular, donde normalmente teníamos un mes y medio con un hematoma que superaba los 20 días y una recuperación que no iba a menos de un mes. Y tenemos en 15 días una recuperación total del paciente en lesiones de muchas áreas. Este es un ejemplo de una lesión deportiva. Tercer mecanismo de acción, control del dolor. Y aquí es muy importante porque puede ser prequirúrgico o posquirúrgico. No solo tenemos acá, creo que aquí está en nuestra charla hoy uno de nuestros médicos que maneja la terapia en cirugías ortopédicas, pero una terapia que son ondas de choque diamagnéticas parecida a esta, pero un poco más hacia el camino de las ondas de choque. Y lo que observamos es que hay una modulación del dolor en casi un 80% de los pacientes. Ahora, este equipo controla el dolor totalmente, pero lo más interesante es que es selectivo en los partes de nociceptores o neuroreceptores, por lo cual activa los nociceptores o los receptores mu, por lo cual es diferenciado totalmente dolor nociceptivo o dolor neuropático, o ambos. Tenemos pacientes que a veces llegan y tú los trabajas y el dolor no mejora, y cuando tú le sumas el dolor neuropático, inmediatamente empieza a bajar el dolor. Entonces, un dolor mixto. O lo contrario, pensamos que es un proceso ciático, trabajamos con neuropático y vemos que no hay una recuperación y metemos nociceptivo y hay un control. ¿Cómo? Con modificación de la señal del dolor e inhibición de las vías aferentes en las fibras nerviosas. El equipo y la tecnología diamagnética nace para el control del dolor, nace para responder frente a este dolor complejo que muchas veces hemos tenido. Y aquí tenemos varios estudios. Este es un estudio que se hizo en más de 60 pacientes con dolor bajo de espalda, con un protocolo como el que están observando. Se hizo en unión con Italia, Colombia, para valorar la respuesta. Y pues aquí está el doctor Juan Manuel Velasco también dentro de este proceso. Un resultado interesante porque tuvo una P estadística de menos de 0,05, muy importante. Todos los pacientes terminaron el registro y todos los pacientes mostraron una mejoría de más del 80% del dolor.
Y esto en dolores regionales complejos, hoy tenemos unos estudios más interesantes, estos fueron los primeros que se hicieron con la Universidad de Catanzaro, pero teniendo algo muy en cuenta, además de este protocolo, y era que teníamos, después de 10 sesiones, 10 semanas, una sesión semanal, una respuesta de un dolor de 2/10, después de estar 10/10 constante, un edema en cero, pero miren la calidad de vida cómo mejoró ostensiblemente en todos los ámbitos y disminuyó la necesidad de uso de medicamentos, que es con lo que el Catanzaro estudiamos, porque ellos son farmacólogos, y lo que hacemos es mirar para mejorar la respuesta a los medicamentos. Y por último, el cuarto mecanismo es el implante molecular. No es un implante tradicional de ionización, donde el 80% del producto queda superficial y el 10 o el 20 en la zona profunda, sino que dejamos el 95% del producto directamente en la zona que requerimos. Esto hemos hecho estudios en Catanzaro con corticosteroides, con quimioterapéuticos, con fitoterapéuticos. Hoy los hemos trabajado con exosomas y PRP en procesos estéticos faciales y en la recuperación también en lesiones discales con muy buena adaptación. Y a nivel de piel es colocar exosomas sin una sola inyección. El paciente sale ese día y puede ser una reunión sin ningún riesgo, con una respuesta normalmente del 25% más de la actividad biológica o química del producto farmacológico que estemos colocando. Entonces, esto lo hacemos a través de una distribución cinética gaussiana con una muy buena respuesta y tú puedes seleccionar la profundidad desde 1 milímetro hasta 70 milímetros más 10. Entonces, tú tienes la opción de ir a qué profundidad y podemos seleccionar de alto o bajo peso molecular. Tenemos diatermia asociada. Esto no es un equipo de radiofrecuencia, pero tiene radiofrecuencia monopolar y bipolar, por lo cual hace todos los conceptos de ustedes de manejo de radiofrecuencia que se hacen en los procesos estéticos y quirúrgicos. Aquí lo estamos teniendo. Esta diatermia asociada no se puede utilizar sola, tiene que estar en conjunto con la diamagnética. El principal efecto, pues, aumentar la circulación sanguínea y con la diamagnética lo que hace es de que no haya un desbordamiento del proceso circulatorio impidiendo que haya un proceso excesivo de este recambio de líquidos y optimizando el drenaje. Y básicamente eso lo llamamos un efecto push and pull, donde la diaterma extrae el fluido y la diaterma los mantiene alejados, haciendo que haya un retorno continuo del torrente circulatorio y un efecto analgésico de oxigenación tisular por efecto vascular. Entonces, tiene una mejor respuesta que una diatermia sola. Y tenemos capacitivos y restrictivos dependiendo de la densidad del tejido y la profundidad del tejido. Hay muchos campos de aplicación, los tenemos en ortopedia, traumatología, reumatología, medicina deportiva, rehabilitación, terapia del dolor, lesiones de piel, en cirugía plástica, procesos neurológicos, procesos neumología, gastroenterología, en urología lo estamos utilizando. Hay unas contraindicaciones específicas en enfermedades cardíacas y renales graves, estamos hablando de paciente en unidad de cuidado intensivo por los cambios de líquidos y los riesgos, pero un paciente que tenga una patología cardíaca o renal que pueda venir al consultorio no hay riesgos. La estimulación, solo la estimulación, no el control de dolor ni el líquidos sobre episis fértil, sobre zona embrionaria, se puede trabajar en pacientes embarazadas, pero no sobre la zona embrionaria. Y aunque hoy tenemos estudio en cáncer con muy buenos resultados, por ahora se habla de que ningún tipo de mecanotransducción se hace sobre neoplasias activas. Evidentemente, todo material ferromagnético que hoy ya no es utilizado, pero que tengamos un paciente que tenía de hace 20 años un material ferromagnético, un clip aneurismático, un proceso que pudiera llevar a esto, pues no se puede manejar. O sea, si hay una contraindicación para hacer una resonancia magnética, está contraindicado nuestra CT omega 20. Para los dispositivos como los marcapasos o los neuroestimuladores, se deja a 15 centímetros de distancia, lo tenemos muy bien. Yo con mi suegra he trabajado, ya tiene marcapasos y le hemos hecho trabajo directamente sobre zonas analgésicas y de recuperación lumbar. Así van a encontrar la pantalla de su equipo, que es una pantalla de 22 pulgadas, enorme. Acá esta imagen que vemos es totalmente variable, ya gira, tiene movimientos y ustedes colocan la densidad del tejido, si quieren es piel, nervio, músculo, linfático, esquelético. Tiene que tener 4 checklists que son la energía, que esté el Wi-Fi activo, que tengamos la selección del paciente y una sintomatología global de dolor. Dolor a la palpación, dolor estando quieto, al movimiento, disfunción general. Estos son checklists. ¿Y por qué en comunicación con Suiza? Porque tiene una adaptación constante de la tecnología. Pensamos que en 6 meses ya tenemos en la adaptación de la inteligencia artificial para que tengan comunicación con su equipo y pueda darles la sugerencia terapéutica que requieran. Se puede manejar desde 0 minutos hasta 1 hora
directamente. Básicamente no hay tratamientos que duren más de 25 minutos o 30, son los más largos. Y cuando ya están listos, tiene estos 4 puntos que son importantes. Pain control, cuando ustedes lo abren, control nociceptivo o neuropático, alto, medio o leve. Bioestimulación, tienen 10 tejidos, hoy están en 8, pero estamos trabajando en los otros 2 tejidos: vascular, muscular, cartílago, tendón, nervio rápido, nervio lento y membrana celular. Líquidos pueden manejar extra o intra. Extra si es muy alto para manejar el edema, intra si queremos de granular. En fases agudas solo manejamos extra alto, intra cero, y en fases crónicas de granulación amplia para empezar a quitar esa fibrosis de la matriz. Y Chief of es donde implantamos el medicamento, está toda la posibilidad de penetración de 1 milímetro, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 70, y dependiendo si es una molécula de alto o bajo peso molecular. Es un tratamiento no invasivo, una terapia adaptable que evoluciona a la complejidad. Puede aplicarse inmediatamente después de un traumatismo en fase pre y posoperatoria. No es imprescindible el contacto con la piel, eso es una resonancia, no es una ecografía. Entonces, yo puedo colocar sobre un vendaje, no tengo que utilizar que tenga que tenerlo allí directamente. Se puede colocar sobre piel lesionada, sobre vendajes o aparatos ortopédicos. No duele, hace efectos intra y extracelulares, diferentes mecanismos de acción, tiene la diatermia asociada y tiene el registro de pacientes. Y todo ese registro de pacientes no solo es para que ustedes lo registren, sino porque nosotros de la Pariso International Academy podemos ayudarlos a hacer estudios. Si ustedes nos muestran sus casos y valoramos que es bueno, los creamos el paper y lo publicamos por la universidad que requiramos. Entonces, esto es lo que yo les quería mostrar. Vamos a seguir con el doctor Velasco, que nos va a mostrar un poco de los éxitos que se han obtenido en nuestro centro de alta complejidad. Buenas noches, doctor Torres. ¿Ahí escuchan bien? ¿Buen audio? Buena. Sí, está perfecto, está perfecto. Bueno, déjame comparto acá pantalla. Y vamos a poner acá unas cosas. ¿Estamos viendo bien la imagen? No, Juan, no estamos viendo tu pantalla. No sé si lo hacemos Déjame como ya. lo dijimos, que Sí, lo apenas vuelvo a hacer abras, ahorita como pongas el esto. desktop. Espérame un segundo. En compartir, apenas lo abres, el desktop uno. Si quieres, ponlo, a veces demora un poco. Porque no me deja, no me sale el botón para compartir. Mm, a ver si lo ponlo para compartir y no, si quieres no lo dejes nada más, sino solo desktop uno en pantallas, no documentos, sino pantallas, desktop uno. Y ahí Espera. esperas, pones compartir abajo, donde dice ahí la imagen Sí, compartir. abajo dice compartir, pero no me deja. Cuando sale el segundo cuadro, sale otra vez compartir, ¿cierto? Mira que Sí, ahí ahí está me abajo. sale compartir, pero no me sale. Vamos a ver. Ahí. Ahora sí, perfecto, listo. No te escuchamos si estás Ya. hablando. Bueno, entonces, ahí están compartiendo. Sí, ahí se ve todo, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la paciencia. Primero, gracias al doctor Torres, a Perizo, a todo el equipo de CEL, de Rhapsody, por esta invitación, en donde básicamente lo que hacemos desde Renew Healthcare es un programa de optimización posoperatoria y perioperatoria en cirugía plástica. Pues primero déjenme contarles cómo llegamos hasta acá, cuál ha sido el proceso, cuál ha sido el camino. Como lo dijo el doctor Torres, llevamos más de
de 12 o 13 años trabajando con terapia celular, medicina de regeneración celular, y aunque como muy bien lo mencionaba el doctor Torres en su exposición, eh, las células madre, los exosomas, son un gran pilar del desarrollo de la medicina de regeneración celular. Siempre estábamos sintiéndonos que nos quedábamos cortos. Al quedarnos cortos, existía la necesidad de incorporar nuevas tecnologías que permitieran que el desarrollo a nivel celular y a nivel fisiológico nos permitiera tener un enhanced recovery de diferentes tipos de, de patologías. Pues el doctor Torres trabaja con enfermedades huérfanas y raras. Yo, desde el punto de vista de dolor, lo trabajaba en pacientes con dolores crónicos, con neuropatías periféricas, con síndromes dolorosos regionales complejos, tanto tipo 1 como tipo 2, y a su vez llegaron pacientes con dolores secundarios a procesos ulcerosos o también secundarios a pie diabético. En ese orden de ideas y viendo los beneficios que tenía este tipo de terapia, ¿qué encontramos? Que no solamente nos estaba ayudando con estas variables que citó el doctor Torres en cuanto a dolor, en cuanto a mejoría de procesos de cicatrización, sino que nos permitía ir un poquito más allá. Por eso, desde Renew Healthcare, el centro médico del cual yo soy director médico, trabajamos la parte de apoyo a nuestros cirujanos plásticos. Somos una institución que trabaja medicina hiperbárica, subacuática, trabajamos con terapia magnética, con ondas de choque. Estamos muy enfocados hacia la parte perioperatoria de todo el proceso de cirugía plástica. Pero entonces, ¿cómo los apoyamos? Básicamente, empezamos a hacer trabajos en primera instancia con medicina de regeneración celular, trabajábamos sobre procesos cicatrizales con terapia celular, con exosomas, incursionamos e implementamos la medicina de oxigenación hiperbárica. Les recuerdo para los que no la manejan que la medicina de oxigenación hiperbárica es dar oxígeno a altas presiones, llamando estas altas presiones por encima de 1.4 bares o atmósferas. Pero no nos quedamos solamente ahí. Empezamos a evaluar los flujos de los pacientes que presentaban algún tipo de complicaciones en cirugía plástica e incursionamos con los pacientes en la diamagnetoterapia. Quiero, durante este pequeño espacio que me dio el doctor Torres, mostrarles algunos casos y mostrarles cómo nosotros incursionamos la diamagnetoterapia no solamente a las complicaciones, sino a un enhanced recovery de los procedimientos de cirugía plástica a nivel de estética. Entonces, pues en primera instancia, como les estábamos diciendo, Renew Healthcare se encarga de trabajar medicina de oxigenación hiperbárica para los pacientes en posoperatorio o perioperatorio que son llevados a procedimientos estéticos. Digo perioperatorio porque tenemos protocolos para diferentes tipos de pacientes. Por ejemplo, tener en cuenta pacientes fumadores que se benefician de la implementación de, por ejemplo, sueros con vitamina C y terapia de oxigenación hiperbárica antes de ser llevados al procedimiento quirúrgico estético. Y nuestra mayor con la terapia magnética, es decir, con la CTU Mega 20 que nombró el doctor Torres con antelación. ¿Cómo o cuál fue el pilar del tratamiento de la bomba CTU Mega 20 y cómo nos podía ayudar en los procesos? Específicamente empezamos a trabajar en los procesos que tenían algún tipo de sufrimiento de colgajo o algún tipo de lesión en la cual hubiera un compromiso vascular. Entendiendo los mecanismos de acción que hizo el doctor Torres con antelación y comprendiendo la movilización del flujo sanguíneo, del edema y de los líquidos a nivel intra o extracelular, la terapia magnética se nos convierte a nosotros en uno de los pilares cuando tenemos un paciente con un sufrimiento de colgajo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un sufrimiento de colgajo, nosotros aquí en Renew Healthcare lo que hacemos es evaluar nuestro componente arterial
y evaluar nuestro componente venoso. ¿Cómo evaluamos nuestro componente arterial y con nuestro componente venoso? Con la ecografía. Siempre, básicamente, lo que hacemos es recordar la fisiología. Debemos mantener adecuadas perfusiones arteriales, adecuado retorno venoso, con el objetivo de mantener una adecuada transporte de oxígeno hacia la mitocondria, para que este tejido que está sufriendo algún tipo de hipoperfusión, sea por disminución de la presión de perfusión o compromiso del retorno venoso, que en algunas partes se puede dar, lo que vamos a hacer es restaurar nuestra cadena transportadora de oxígenos a nivel mitocondrial, mejorando la perfusión y el retorno venoso. ¿Pero cómo? Entonces, lo que nosotros hacemos, esto es nuestro principal protocolo y así lo hacemos. Cuando llega un paciente en este año y medio que hemos venido trabajando con el doctor Torres, con algún tipo de hacíamos una evaluación ecográfica de nuestro paciente. ¿Y qué evaluábamos? Evaluábamos el flujo sanguíneo de ese colgajo, de ese tejido, de esa piel que está presentando algún tipo de sufrimiento. Y evaluábamos nuestros dos componentes. Como estamos viendo aquí, evaluamos nuestro componente venoso. Siempre es importante evaluar ecográficamente componente arterial y componente venoso. Recuerden que la mayoría de los sufrimientos de colgajos se deben a un déficit en el retorno venoso y no necesariamente una alteración de la perfusión arterial. Por eso, como lo vemos aquí abajo, vemos cómo evaluamos si tenemos o no la presencia de componente venoso. A su vez, hacemos evaluación del componente arterial mediante la ecografía espectral. Con eso sabemos y evaluamos si tenemos un componente venoso alterado o un componente arterial. Y esto nos va a permitir a nosotros trabajar la diamagnetoterapia con el fin de restablecer una u otro tipo de circulación. Entonces, una vez vemos dónde está la lesión, iniciamos nuestro protocolo de tratamiento de oxigenación hiperbárica y de terapia diamagnética. Es importante entender que cuando nosotros vemos estos pacientes, hacemos más o menos unas evoluciones ecográficas acorde al número de sesiones de terapia magnética que implementemos en ellos. ¿Qué depende o qué rige el tipo de nuestros pacientes? Primero, si tenemos un componente arterial o segundo, si tenemos un componente venoso, porque cada una de ellas se va a comportar de manera diferente. Lo segundo es que cada vez que nosotros hacemos evaluación de pacientes después de una terapia, la terapia magnética, lo que hacemos es un registro fotográfico y un registro ecográfico, con el objetivo de entender si estamos teniendo cambios. Entonces, como vemos acá, hacemos evaluación de componente venoso, que eran las gráficas que les mostraba anteriormente, y aquí como componente arterial del colgajo que está sufriendo. Bueno, dentro del arsenal de pacientes que hemos tratado junto con el doctor Torres, aquí en Renew Healthcare quise traerles 3 casos que fueron muy relevantes para nosotros. El primero, un paciente de 67 años sometido a una ritidoplastia que más o menos 3 después de haberle hecho el procedimiento quirúrgico, comenzó a presentar deterioro en esta región periauricular, en donde vemos que empieza a presentar coloraciones de color violáceo, los cuales nos indican que estamos ante la presencia de un sufrimiento. Obviamente tenemos que esta terapia ha sido difundida de manera masiva en los cirujanos plásticos. Por eso, nosotros aquí queremos que ustedes nos hagan partícipes de esta difusión, que nos ayuden a generalizar este concepto, porque es una herramienta significativa para el tratamiento de estas patologías. A los 40 minutos ingresó a cámara hiperbárica y más o menos a las 2 horas y media comenzó su primera terapia magnética. ¿En dónde? Básicamente nos enfocamos, primero hicimos una ecografía, evaluamos qué componente protocolos que sabíamos, utilizamos DMSO,
utilizamos sulfato de magnesio, medicamentos que nos sirvieran para mejorar los procesos de vasodilatación referentes o que tuvieran que ver con este colgajo. Sin embargo, no encontrábamos una adecuada respuesta de la coloración y de los signos y síntomas que presentamos con este paciente. Por esa razón, incursionamos con la terapia magnética. Entonces, este es el paciente un día después de haber realizado la terapia, seguimos pues nuestra oxigenación hiperbárica y vamos encontrando de manera relevante que las áreas que estábamos encontrando con algún tipo de sufrimiento, violáceas, estaban presentando mejoría en su vascularización. ¿Cómo evaluábamos esto? Lo evaluábamos tanto por flujos ecográficos como por las clínicas. Una cosa importante que citaba el doctor Torres es que el DMSO, por ejemplo, que es una crema que los cirujanos plásticos usan bastante o con bastante frecuencia, la podemos poner, digamos, en el área específica debido a que este tipo de crema o las moléculas que contienen son de bajo peso molecular, son bastante sencillas para nosotros poderlas, a partir de la terapia magnética, poner o llevar al tejido específico, circundando el tejido que está haciendo algún tipo de colapso sobre el sistema vascular para que este proceso vasodilatador sea mejor. Eso fue lo que hicimos. Este es nuestro paciente después de la terapia magnética, después de haber realizado 7 sesiones de terapia magnética, aplicar todos los protocolos que tenemos en Renew Healthcare asociado con Cell Regeneration Medicine. Este fue el desarrollo total o el desenlace de nuestro paciente, donde al final se pudo hacer su cierre secundario sin ningún tipo de complicación o de desenlace malo para el paciente. Tuvimos una adecuada evolución, tuvimos un adecuado salvamento del tejido que estábamos evaluando. Esta es nuestra segunda paciente y aquí, digamos que de los 3 casos que escogí, los escogimos por diferentes. La primera, un paciente con un sufrimiento de colgajo, y la segunda, para hablarle que no solamente nos va a servir la terapia magnética en caso de que tengamos un compromiso vascular, sino también en otro tipo de patologías que, aunque no son tan graves como los sufrimientos de colgajos que habíamos visto, sí son importantes y la terapia magnética puede ser una alternativa para el manejo de estos pacientes. Esta es una paciente de un posoperatorio de más o menos unos 6 meses de evolución, en el cual a ella ya se le habían hecho sus masajes, se le hizo una liposucción y en su región epigástrica, en su región supraumbilical, todo el tiempo sentía que tenía un líquido. En muchas ocasiones le manifestaron que podría ser un seroma y en esas ocasiones intentaron drenarlo, primero intentaron drenarlo a ciegas y sin ningún resultado. La paciente siempre seguía presentando la misma sensación de líquido en región epigástrica. La paciente llegó a Renew Healthcare y nosotros como centro especializado realizamos nuevamente una ecografía y evidenciamos, primero que todo, que la paciente no estaba cursando con un seroma y que lo que estaba cursando era con un edema residual después de todas las terapias de masaje que se le habían hecho, pero aún si se le hubieran seguido haciendo masajes, con muy poca posibilidad de éxito y de resolución de esta queja que tenía la paciente. Por eso, a partir de los hallazgos encontrados ecográficamente, en donde vimos amplio edema en la región epigástrica, recomendamos la utilización de la terapia magnética. Ojo, aquí ya la utilizamos con un fin diferente. Es decir, estamos utilizando una tecnología que nos permite realizar modificaciones en 2 tipos de patología en pacientes de cirugía estética. ¿Qué hicimos con esta paciente? Hicimos de terapia magnética con el objetivo de lograr una modificación importante del líquido que ella tenía a nivel extracelular para conseguir el resultado que nos dio la paciente. Les dejo el audio
para que escuchen cómo una paciente, después de una terapia magnética, nos cuenta su calidad de vida. Buenas tardes, mi nombre es Claudia León. Yo me perdí una cirugía hace aproximadamente 6 meses. Hace 6 meses, desde entonces para acá, yo he tenido unas complicaciones en el estómago, siento líquidos, como líquido como hay en el estómago, cuando me siento, cuando me acuesto, cuando me agacho, cuando camino, pues normal, y era bastante no me ayudaron muchos masajes, otras cirugías que me hicieron. Me acerqué al riñón de supervisión del doctor Velasco junto al doctor Torres. Me enviaron a hacerme unas sesiones de magnética, de las cuales pues sí he sentido demasiado cambio. Nosotros iniciamos las sesiones fueron aproximadamente 12 sesiones, de las cuales se notaban Doc, muchos cambios disculpa, en no se mí, está ¿no? escuchando. Siento algo muy leve, muy bajito en mi estómago. Les estoy altamente agradecida al equipo de ellos, a las chicas que me atendieron, a los médicos, y de verdad les recomiendo este procedimiento, este tratamiento, porque no duele. Aquí en la clínica nos encuentran muy buena atención, el doctor Velasco es muy bien, y gracias. La charla se le va a enviar a Bueno, todos para qué los mejor que no están escuchar el escuchando. testimonio de una paciente que nos cuenta cómo a partir de una queja, a partir de algo que significaba una inconformidad para ella, terminó, gracias a la terapia magnética, en una resolución completa del problema que estaba teniendo. Y seamos honestos, la mayoría de las personas que estamos aquí en esta charla somos médicos. Si hay alguien, una terapia, un centro que te ayuda, que te apoya en una complicación, es algo muy importante. Por eso nosotros acá en Renew Healthcare, apoyados con Cell Regeneration Medicine Organization, tenemos cómo ayudarlos a ustedes, cirujanos plásticos, cómo darles una mano cuando presentan esta complicación. Ese es uno de los objetivos también que queríamos tener con esta charla. También los podemos orientar en el manejo adecuado y utilización de la terapia magnética de oxigenación hiperbárica. Por eso cuenten con nosotros. Y por último, nuestro caso más relevante, significativo, con el doctor Torres dimos la pelea, estuvo muy fuerte, permítanme contarles este caso, una paciente posoperatorio de una RITI, una lipopapada y un lifting facial, empieza a presentar esta complicación, donde podemos observar que después del tiempo más o menos la recibimos 8 horas después de instaurada la lesión. Recuerden que en este tipo de lesiones el tiempo es oro. Y aunque estábamos en pérdidas, conocemos nuestros protocolos y sabíamos la gran ayuda que la terapia de oxigenación hiperbárica y la terapia magnética podrían realizar en esta paciente. Obviamente utilizamos todos nuestros protocolos avanzados, todas las ayudas que tenemos para tratar de trabajar y recuperar a esta paciente. Hicimos nuestro proceso ecográfico, evidenciamos flujos arteriales presentes, flujos venosos ausentes y esto iniciamos terapia de oxigenación hiperbárica y terapia magnética. Voy a mostrarles a continuación y les voy a ir contando cómo fue la evolución clínica de esta paciente y hasta dónde llegamos. Quiero que se centren en lo que estamos viendo aquí en cuanto a la medicina de oxigenación hiperbárica y la terapia magnética. Básicamente, para nosotros, además de las evaluaciones ecográficas, es importante evaluar los cambios tróficos que presenta la paciente y la coloración que presenta. Aquí, ¿qué podemos observar? Que gracias a la terapia magnética, la paciente generaba fenómenos positivos, entendamos por fenómenos positivos, todos aquellos cambios tróficos de la piel que cambien de ese color violáceo a un color rojizo. Son áreas que al igual que cuando presentamos una lesión en el sistema nervioso central,
podríamos clasificarlas en áreas de isquemia y en áreas de penumbra. Cuando a lo que vamos a trabajar en la mayoría de los casos es a nuestra área de penumbra. Obviamente también intentamos trabajar al área isquémica, pero obviamente la recuperación es mucho más compleja. Seguimos con nuestros protocolos de medicina, oxigenación hiperbárica y terapia magnética hasta lograr más o menos en el día, perdón, en el día séptimo, octavo, ya un proceso mucho más instaurado, mucho más delimitado, con mejoría de más o menos el 70% de la lesión instaurada. Una paciente está mucho más tranquila. Recordemos que pues, obviamente era su cara, para ella era muy importante. Y por último, quiero mostrarles, después de 40 días, cómo quedó nuestra lesión. No se está viendo, Juan. No sé si tienes una foto porque el video no aparece. La paciente recuperó más o menos áreas de hipertróficas de su cicatrización, pero los cambios tróficos, los cambios de coloración de la paciente fueron muy buenos. La perfusión se recuperó, la descongestión venosa se logró y este fue el resultado. Desde el trabajo que realizamos con el doctor Torres aquí en Renew Healthcare, queremos brindarles, primero, que sepan que tienen especialistas amigos que pueden ayudarles cuando tengan este tipo de complicaciones. Muchas veces ustedes como cirujanos plásticos están solos ante una complicación. No, ya existe un centro médico amigo que cuenta con terapias, oxigenación hiperbárica, terapia magnética. El doctor Torres y yo estamos aquí para orientarlos y poderles colaborar en este tipo de complicaciones. Básicamente quería mostrarles cómo la terapia magnética, medicina de oxigenación hiperbárica son los coadyuvantes perfectos en toda la parte de medicina estética, de cirugía plástica estética, incluyendo la reconstructiva, también vale la pena recalcarlo, y cómo desde nuestra experiencia, manejando desde hace 15 años, desde hace más o menos 13 o 15 años, la terapia celular, la terapia con exosomas, medicina de oxigenación hiperbárica y ahora la terapia magnética, podemos ayudarles a ustedes con sus procesos de cicatrización, con sus procesos de edema y con todas aquellas patologías en las que ustedes requieran una mano. Esto es todo lo que quería mostrarles. Les recuerdo, trabajamos en Renew Healthcare junto con Cell Regeneration y Rhapsody, con terapia magnética, medicina de oxigenación hiperbárica. Cuenten con nosotros, estamos aquí para ustedes y los dejo con el doctor Torres. Doctor Torres, muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un placer disfrutar contigo una charla académica. Para mí es un honor y es absolutamente gratificante contar un poco de la experiencia que hemos compartido y los resultados tan positivos que hemos tenido en estos últimos 15 años. Un abrazo, doctor Torres. Gracias, doctor, muy amable. Y la verdad es que, pues miren, lo que hemos hecho acá, ustedes están viendo No se solo te el... oye, Pipe, no se te oye. Ya, No, no se te escucha, no te ya lo escuchamos. reactivé, ya lo Voy a apagar reactivé. mi micrófono. Aló, ¿me escuchan? Ya, no sé, ¿me escuchan? Si alguien me dice si me está escuchando, qué pena con ustedes. Mm, ¿Sí, Juan? ¿Sí se escucha? ¿No? ¿Sí? Bueno, me dicen que sí los panelistas. Sí, Entonces, perfecto, lo muchas escucho. gracias. Juan, si quieres, quitas tu compartir de la pantalla. Quiero compartir un poquito. Eh, mm, Listo. Bueno, muchas gracias. De verdad que los pacientes que hemos hecho durante estos años, les estamos mostrando heridas, pero aquí tenemos pacientes con trabajo, como ya les decía el doctor Juan Manuel, en huérfanas y raras, y tenemos pacientes con unas situaciones que hemos logrado sacar adelante. Les quiero mostrar algo que el doctor Velasco les quiso mostrar en su imagen.
no se veía muy bien, pero es la última paciente y quiero mostrarles porque es que es muy interesante. Les voy a mostrar acá un poco. Esta es nuestra paciente en ese momento de el video que están mirando todo lo que decía el doctor Velasco. No lo voy a retomar de nuevo, simplemente para que vean un poco el video, cómo llega ella. Y después de empezar con cámara hiperbárica y con terapia de magnética, empiezan a ver inmediatamente los resultados. Esto fueron 5 días, 4 sesiones. Empieza a verse sesión a sesión una respuesta muy importante. Ya van a darse cuenta cómo va recuperándose. En una semana que ya tenía que estar acá, la recuperación es muy importante y el video que seguramente final nos deja más contentos que siempre, pues fue ya el final, donde esto nos lo manda un mes y una semana después de haber terminado esas 5 sesiones y donde tenemos un video que estaba mostrando el doctor Velasco, que desafortunadamente no se dio, pero quería que lo vieran porque es que es impactante ver la respuesta que teníamos allí. Esto lo queríamos hacer y queremos hacer otro pedacito de los médicos que han trabajado a nivel mundial toda esta área. Quería mostrarles estas imágenes un poco. Estos son necrosis de tejidos blandos trabajados en cirugía con la bomba diamagnética 10 sesiones después, una sesión semanal o 2 sesiones semanales. Estas son las respuestas que tenemos al final con 16 sesiones, comenzando con 2 sesiones semanales. Estas son las respuestas que obtenimos en los pacientes. Voy a mostrarles otras porque son varias y no quiero porque esta es una conferencia enorme. Inclusive aquí debe estar el doctor Iván que hace recuperación posquirúrgica en reemplazo total de cadera, que es increíble lo que ha logrado dentro de todo, pero quiero mostrarles unas imágenes. Hay del lipedema, procesos de columna, linfedema, en todos estos procesos muy importantes en la recuperación, pero quiero mostrarles unos casos del Albert Einstein Hospital en Sao Paulo. Estos son algunos de los tratamientos que ahorita estuvimos en Sorrento hablando con uno de los cirujanos plásticos que seguramente algunos de ustedes, si está acá, lo conocen, que va a venir al Congreso Mundial a decir sus temas. Y estos son las terapias que ellos han hecho en recuperación con la Z omega 20 en situaciones que eran de amputación, como se dan cuenta aquí, y en una recuperación total de la funcionabilidad de estos pies a través de cirugía plástica reconstructiva en 8 sesiones. Entonces pueden ver un cambio realmente radical en estos pacientes. Otros casos de trauma donde no tenían movimiento y había zonas de necrosis importantes. No voy a demorarme tanto porque quiero que vean globalmente todo lo que se ha hecho y cómo en aproximadamente 3 meses tenemos una recuperación total de esta lesión con bomba diamagnética y algunos casos con onda y una recuperación de la movilidad. En 3 meses vemos esta recuperación, esta lesión, algunos otros puntos de estética, evidentemente, y traumas que siguen manejando de lesiones importantes con 5 meses de tratamiento, 50 sesiones de cámara hiperbárica y respuestas con la bomba diamagnética. Y por último, quiero mostrarles los casos de Brasil, que creo que son muy importantes. Aquí están. Por las lesiones tan importantes en úlceras, de no con otros manejos, como se dan cuenta, en todos hay acompañamiento, cámara hiperbárica, terapia diamagnética, 8 semanas de recuperación para un cierre total de las heridas, úlceras con 10 semanas, 2 sesiones en total, recuperaciones totales, 8 semanas, 10 sesiones en total. Estos son todos los tratamientos con bomba diamagnética a nivel mundial. Vemos acá una necrosis de una cirugía de una mamoplastia en recuperación. Este fue en 10 sesiones, 5 semanas, 2 sesiones por semana. Úlceras importantes en el manejo de necrosis e inflamación, cierres de cicatrices y heridas, antes y después de blefaroplastias con algunas situaciones importantes, quemaduras en niños. Esto fue en 5 días de la respuesta. Y bueno, esto es lo que queríamos mostrarle. Evidentemente hay muchos casos.
me fui por otro lado donde no era ya. Eh, ¿Ustedes estaban viendo mi pantalla o solo estaban viendo esta pantalla? Yo creo que ustedes estaban viendo solo esta última parte de la... Así se veía. Sí se veía y bueno, y aquí ahora estoy en esta para que los que estén interesados en los procesos de recuperación y manejo con el doctor Juan Manuel, pues este es el teléfono del doctor para los cirujanos plásticos, puedan comunicarse directamente con él para los procesos de pre y posquirúrgicos, sean de adaptación o complicaciones y poderlos ayudar. Si ustedes quieren tener el equipo en su consultorio para probarlo y posiblemente en algún momento adquirirlo, están los tres teléfonos que estoy mostrando en estos momentos. Y por último, si ustedes están deseando para otros tipos de pacientes enviar pacientes para poderlos trabajar en conjunto con ustedes, pues podemos hacerlo. Normalmente, evidentemente es un trabajo en conjunto, por lo cual todos se trabaja en conjunto para poder llevar a la respuesta a lo que tenemos. Antes de terminar, quisiera saber si hay alguna pregunta y irla respondiendo. Yo voy a abrir acá. eh, bueno, acá solo dice el punto. No sé si hay alguna pregunta de alguien que quiera levantar la mano, preguntar algo al doctor Velasco, a mí. Si quieren escribir en el chat. Ok. Bueno, creo que no hay preguntas. La charla está grabada, por lo cual va a llegar a ustedes, no solo en la grabación, sino seguramente en la información que se tiene, en lo que se presentó, para que ustedes puedan, pues, evaluar y tener, pues, las tecnologías, el acercamiento a ellas. Este año tenemos el Congreso Iberoamericano el 1, 2 y 3 de octubre con la Universidad del Rosario y el acompañamiento de otras universidades para evaluación de biotecnología y medicina regenerativa. Hay dos diplomados que se abrieron con la Universidad del Rosario. El primero comienza en mayo, es sobre medicina personalizada, regenerativa y biotecnología. El primero es basado en biotecnología con acompañamiento internacional de la Universidad de Catanzaro y la Universidad de Lugano, donde tenemos acompañamiento de físicos, matemáticos, bioingenieros para poder desarrollar y entender la biotecnología. El fundamento son 3 meses y medio y el segundo, que es de medicina regenerativa, más hacia la medicina regenerativa con células, exosomas, PRP. Los dos son complementarios para dar un proceso de adaptación. Entonces, pues les agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto en el chat en el que se envió o en el mail en el que se envió nos pueden enviar preguntas o directamente a los teléfonos que fueron mostrados a lo último. Les agradezco mucho. Ahí hay una Buenas noches, pregunta, doctor doctor Velasco. Torres. Dime, Hay una dime. pregunta. Sí. Dice, ¿la bomba diamagnética es lo mismo que los campos electromagnéticos pulsados? No, a ver, digamos que los campos electromagnéticos pulsados, ambos son electromagnéticos pulsados, unos de alta intensidad y alta frecuencia y otros de baja intensidad y de alta intensidad y baja frecuencia. ¿Cuál es la diferencia? Los campos electromagnéticos pulsados tradicionales que están trabajando en el ambiente son paramagnéticos, por eso cuando se colocan sienten la contracción muscular y por eso cuando se les coloca algo de metal sacan chispas. Porque básicamente el punto es poder trabajar una contractura y un proceso de dolor. El diamagnetismo es diferente, hace un empuje y no necesita un electrón no apareado, por lo cual no hay contractura y maneja los procesos focalizados. Es un poco diferente, realmente yo he trabajado con ambas, depende de lo que quieras, pero en los procesos de recuperación, rehabilitación, regeneración, el campo electromagnético de tipo diamagnético pulsado de alta energía y baja frecuencia es muy seguro, primero, y les voy a poner un ejemplo claro acá para tenerlo en cuenta. El TMS o la TMS, que es la estimulación transcraneal magnética, es muy buena, pero puede causar alteraciones neuronales e inclusive convulsiones. Nosotros hoy llevamos más de 2.000 pacientes trabajados para poder tener el resultado con los pacientes y poderlos trabajar en niños con problemas neuronales y no hemos obtenido un solo efecto secundario. Los pacientes están muy seguros. El punto es saber cómo se manejan, cuál es la terapia y cómo acompañarlos con todas las terapias coayudantes como la parte de cámara hiperbárica y otros puntos.
aquí estos son los teléfonos que está dando el doctor Juan Manuel Velasco. Yo voy a volver a compartir la pantalla donde están los teléfonos míos y del consultorio para la comunicación directamente de ustedes. Está el punto. Yo lo comparto en estos momentos. Para finalizar, para que ustedes puedan anotar básicamente estos teléfonos y que puedan mandarnos los mensajes que necesiten al doctor Juan Manuel, a mí. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Doctor Juan Manuel, de verdad, para mí un honor siempre tenerte acá, muy amable por todo y bueno, esperemos que cualquier pregunta y cualquier información podamos darla y muchas gracias por siempre acompañarnos a tratar a los pacientes. Creo que es lo más importante que tenemos. No, doctor Torres, muchísimas gracias también a ti por la invitación. Como siempre, un placer hacer academia contigo. Renew Healthcare en alianza con Cell, con Rhapsody. Hemos logrado una diferencia. Hemos logrado una diferencia en muchos ámbitos médico-quirúrgicos. Y llegó la hora de que cirugía plástica haga parte del arsenal de especialidades enfocadas a nuevas tecnologías y nuevas terapias, en los cuales estamos muy dispuestos a guiarlos y acompañarlos. Gracias por la invitación, doctor Torres. Gracias a Rhapsody también por su disposición y el acompañamiento desde el punto de vista logístico. Y una feliz noche para todos. Muchas gracias. Que estén muy bien.